Hola, bueno, voy a explicar un poco el contenido del curso Risk Appetite, Capital, Stress Testing y Basilea 4 de Fermat Risk, comenzando primero con el Risk Appetite y rentabilidad. Bueno, el Risk Appetite o apetito en riesgo es el riesgo que una entidad está dispuesta a asumir para lograr tanto sus planes de negocio como sus objetivos estratégicos. La parte fundamental es el Risk Appetite Framework, ¿vale? Bueno, aquí en este mapa aparecen varias ciudades donde hemos, impartido formación o asesoría a distintos bancos sobre el Risk Appetite Framework, que es básicamente el conjunto de metodologías, también de políticas, de sistemas para la implementación del Risk Appetite. El Risk Appetite Statement sería la articulación en forma escrita del Risk Appetite. El perfil de riesgo es el que actualmente tiene la entidad y ese es point in time, o sea que puede cambiar en función del ciclo económico. La tolerancia al riesgo también se tiene que definir y esa sería la variabilidad aceptada o tolerable que puede llegar a tener en algún momento dado la entidad por una serie de condiciones, podían ser económicas. La capacidad en riesgo, bueno, esta si se llega a exceder, entonces se pone en riesgo o se pone en peligro a la entidad financiera. Los límites de riesgo es la herramienta fundamental del Risk Appetite Framework. El rol del consejo, bueno, pues es la aprobación del Risk Appetite Framework. El rol del CEO es ser el líder de la implementación de este RAF, junto con el director financiero y el director de riesgos. Bueno, veremos el Risk Appetite también de manera muy práctica, para lo cual veremos, por ejemplo, el Risk Appetite en cada uno de los riesgos, es decir, el Credit Risk Appetite, por ejemplo, donde estableceremos o ayudaremos al participante a que pueda implementar límites de capital económico, límites de concentración a nivel sectorial e individual, límites de exposición. Aquí los límites de exposición quizás sería lo más simple, porque se pueden establecer a nivel de calificación de riesgo, a nivel de región geográfica o de cualquier otro risk driver. El Market Risk Appetite, bueno, hay métricas que son un poco más simples, como sería el Stop Loss. También sería la estructura de límites y ya de manera más avanzada lo que sería el VAR y el Expected Shortfall. En riesgo de operacional lo que se suele establecer es para umbrales, para las pérdidas, ya sea a nivel de clase de riesgo o umbrales también por unidad de negocio. En el caso del riesgo de tipo de interés en el Banking Book, aquí estableceremos límites sobre el valor económico, que como sabéis, bueno, pues es la diferencia del valor de los activos sensibles al riesgo de tipo de interés menos los pasivos también sensibles al riesgo de tipo de interés traídos a valor actual. También se establecen generalmente límites también en torno al Net Interest Income y límites por producto y actividad. Veremos también el Liquidity Risk Statement y también el Funding Risk, que sería el riesgo de obtener fondos en momentos de crisis. Y bueno, las entidades generalmente también prefieren cumplir, obviamente, con los dos ratios de liquidez, uno a corto plazo, que es el LCR, y otro el Net Stable Funding Ratio, que sería a mediano y largo plazo. Es decir, cumplir significa que los ratios deberían de ser superiores a 1. Bueno, sobre el Risk Appetite Statement. Esta articulación en forma escrita, bueno, debe de contener una medición cualitativa. Y de manera cualitativa, ¿qué es lo que se suele plantear? Bueno, un ejemplo sería que la entidad desea tener un específico credit rating, ¿vale? También, por ejemplo, que se desea evitar el riesgo reputacional, que en la práctica es un poco complicado, pero esa sería la intención, evidentemente. También la medición cuantitativa del capital económico. Y también del stress testing. ¿Por qué se utiliza el stress testing? Bueno, porque el risk appetite también es una metodología tipo forward looking. Entonces, el stress testing, bueno, pues lo que va es justamente ayudar a tener estimaciones de cara a futuro, ¿vale? Estimaciones estresadas, definitivamente, y perjudiciales o adversas para la entidad.
El Risk Appetite Statement entonces contiene, bueno, pues una serie de límites que ya he comentado anteriormente de cada uno de los riesgos, de triggers, que son alertas tempranas, de Key Performance Indicators, por ejemplo, como el ROE o el ROA, y también sus respectivos, los respectivas métricas de riesgos, que en el caso del ROE podría ser, por ejemplo, el RAROC, que sería el beneficio menos pérdida esperada dividido entre el capital, y sobre el ROA, que es el rendimiento sobre los activos, el equivalente en riesgos puede ser el RORWA, que sería la rentabilidad dividida entre los risk-weighted assets. También se verá el hurdle rate. El hurdle rate, bueno, que sería esta, la tasa mínima que piden los accionistas. Esta se puede estimar, o veremos cómo estimarla a través del Capital Asset Pricing Model. Bueno, este gráfico aquí que indica, bueno, la mayoría de riesgos que hay en una entidad, que sería pues el mayor, el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo operacional, el riesgo de tipo de interés. También veremos modelos de riesgo de negocio, de riesgo de contraparte y de riesgo de concentración. El de concentración, bueno, pues este se pide medir dentro de el pilar 2 de Basilea, ya que dentro del pilar 1, bueno, pues no está considerado el riesgo de concentración. Así que para medirlo veremos modelos multifactoriales. Bueno, hemos querido incluir lo que es Basilea 4, ¿vale? Y Basilea 4, bueno, pues aquí podemos resumirlo en esta serie de puntos o de temas, por ejemplo, en cuanto a capital, el establecimiento de pisos de capital. Esto significa que si una entidad utiliza modelos internos, tendrá un piso. Ese piso va a ser los modelos estándar multiplicados por un floor factor. En el caso de capacidad total de absorción de pérdidas, este es un requerimiento que se aplica básicamente a las entidades grandes, sistemáticamente importantes. Y en el caso de la Unión Europea se aplica también el mínimo de fondos propios y pasivos admisibles, que como su nombre lo indica, bueno, pues hay ciertos pasivos elegibles o admisibles que se tienen que aplicar. Para el riesgo de crédito se ha hecho una revisión exhaustiva sobre el método estándar comparado con Basilea II. Los cambios han sido muy importantes. Por ejemplo, en el caso del risk weight, que antes se aplicaba en hipotecas del 35%, bueno, pues ha cambiado ahora por un árbol de decisión que está relacionado con el loan to value, que es mucho más preciso. La revisión del método IRB, bueno, pues es básicamente imponer también floors tanto en la PD como LGD como en el Credit Conversion Factor. Respecto a las provisiones contables de IFRS 9, bueno, pues se sabe que estas provisiones van a incrementar desde luego el nivel de provisiones actuales, y eso va a tener un decremento en el profit loss y también en el capital de la entidad. En el riesgo de contraparte, bueno, se ha hecho una revisión del Credit Value Adjustment, ¿vale? De manera importante. Se han planteado dos enfoques. Un enfoque que sería el CVA básico, y el otro que sería el Fundamental Review of Trading Book, CVA. Este es un poco, bueno, un poco más sofisticado, desde luego. El riesgo operacional, se ha establecido el controvertido también modelo estandarizado de riesgo operacional, porque, bueno, quiere dejar de lado a los modelos AMA, que se han trabajado bastante en ellos, y también a el modelo de estándar y el modelo básico. En el caso de riesgo de mercado, bueno, también ha habido un cambio importante respecto al enfoque estándar, porque ahora los modelos son tipo son a través de sensibilidades, sensibilidad de la vega, de delta y de la curvatura. Y en el caso del modelo interno también ha habido una serie de cambios. Por ejemplo, el uso del expected shortfall, un ajuste de liquidez sobre el expected shortfall, el expected shortfall también stress testing, es decir, estresado, y también una revisión sobre el backtesting, en particular ajustando también intervalos de confianza y número de excepciones. En cuanto al IRRBB, al riesgo de tipo de interés en el Banking Book, también ha habido una serie de cambios importantes. El más notorio es que antes, bueno, se cambiaba el yield curve solamente de menos 200 a 200 puntos básicos, y de ahí
se evaluaba el cambio que había en el valor económico. Ahora, bueno, esto ya no es así, ya se le quiere dar más formas al yield curve, a la estructura temporal de tipo de interés, y también se han definido nuevos intervalos temporales un poco más granulares de lo que sería comúnmente llamado el gap analysis. Bueno, también ha habido una revisión de enfoques de medición de titulizaciones simples, transparentes y comparables, y también ha habido un nuevo riesgo llamado el step-in risk, que este riesgo es cuando un banco ofrece soporte financiero, ¿vale?, a una entidad que no está consolidada dentro del grupo y que esta entidad le podría generar riesgo reputacional generalmente, ¿vale? Bueno, para el pilar 3 hablaremos también de la revisión de la nueva divulgación también de información. Bien, y ahora continuando con el tema de stress testing y capital, bueno, comentar lo siguiente para lo que sería el stress testing. Bueno, vamos a hablar del diseño de escenarios, haremos también un forecasting. Bueno, el diseño de escenarios lo veremos también utilizando escenarios hipotéticos e históricos e híbridos. En el forecasting de balances y cuenta de resultados, lo que haremos será generar series temporales de partidas o epígrafes, tanto del balance como de la cuenta de resultados, a través de modelos como vectores autorregresivos, a través también de modelos ARIMA y también de modelos de Machine Learning, como serían redes neuronales. Bueno, en el caso de stress testing de riesgo de crédito de consumo, lo que veremos serían metodologías de stress testing de PD, ¿vale?, utilizando el asymptotical risk factor o modelo unifactorial, ¿vale? También haremos estimaciones sobre la LGD de stress testing y también sobre el charge-off y matrices de transición. En el caso de stress testing de riesgo de crédito de empresas, bueno, utilizaremos también metodologías de matrices de transición y de lo que sería el Credit Cycle Index. Bueno, en stress testing de riesgo de contraparte trataremos también de encontrar vínculos de variables macroeconómicas asociadas a este riesgo. En el caso del stress testing IRBB o lo que sería riesgo de tipo de interés, también lo haremos para cambiar entonces los resultados que pudiera llegar a ver en el Net Interest Income y también desde luego en el valor económico. En el stress testing de riesgo operacional, bueno, básicamente lo que haremos será vincular variables macroeconómicas con los eventos y las pérdidas que pudiera haber por este tipo de riesgo. Y el stress testing de riesgo de liquidez, bueno, realmente este riesgo está un poco menos, bueno, vamos a decir que estudiado, tampoco hay tanta regulación sobre él, así que, bueno, veremos metodologías, por ejemplo, para estimar tasas de runoff, a las cuales vincularemos con variables macroeconómicas. Estas tasas de runoff se pueden dar generalmente en los depósitos o también pudieran ocasionarse en los disponibles de las líneas de crédito. Un riesgo también que se ha utilizado, se ha modelizado en el wide stress testing es el riesgo de conducta. Así que también veremos el mismo junto con el wide stress testing de la Unión Europea, o sea, veremos los resultados del 2016 con las nuevas estimaciones o el nuevo modelo que se va a plantear en el 2018. También analizaremos el modelo de Estados Unidos, el CCAR, con el cual, bueno, haremos también modelos, como decía antes, de charge-off. En cuanto a capital, bueno, aquí veremos muchísimas metodologías. En el riesgo de crédito hablaremos, bueno, desde el capital regulatorio hasta la estimación, que no es nada cosa fácil, de la correlación de activos. En cuanto a correlación de activos para portfolios, tanto corporates como portfolios de consumo. También hablaremos de la correlación de default, ¿vale? Del enfoque portfolio, que utiliza la pérdida inesperada y la pérdida inesperada contributoria. Modelos también de asymptotical single risk factor, que serían el modelo de Basilea, y también usando simulación de Monte Carlo para estimarlo. Modelos de Credit Metrics en R, también en SAS y en Excel. Modelos actualizados de Credit Risk Plus, también en varios softwares. KMV, bueno, modelos de KMV, que ahora es propiedad
de Moody's, que es un modelo básicamente estructural, modelos de Credit Portfolio View, que ahora han sido aplicados más bien para temas de stress testing, pero bueno, pues trataremos de ver también un ejercicio de Credit Portfolio View para la estimación de capital, y modelos de tipo multifactorial. Estos modelos de tipo multifactorial ayudarán a determinar de manera analítica o a través de una simulación de Monte Carlo el riesgo de concentración que puede llegar a haber en una entidad. En cuanto a riesgo de mercado, hablaremos, bueno, primero de la medición y el forecasting de la volatilidad a través de modelos de Garch 1,1, pero también de Garch multivariantes, bueno, de metodologías de VAR a través de simulación de Monte Carlo y simulación histórica, de la estimación del Spectre Shortfall y de un tema novedoso ahora en Basilea 4, que es el Default Recharge. Esto sí que tiene una complejidad, porque lo que ha anunciado, bueno, ahora el regulador, es que no se pueden utilizar PDs que sean ni LGDs que sean implícitas, sino más bien tendrán que utilizarse las PDs y LGDs del modelo IRB. Y por otro lado, tendrá que usarse un modelo que tenga al menos dos factores sistémicos. Entonces, bueno, eso veremos un ejercicio, me parece a mí muy interesante. También veremos una metodología de Cornish-Fisher Approximation. Bueno, para ello os quiero comentar que utilizaremos varios lenguajes también para obtener los mejores resultados. En el caso de riesgo operacional, veremos el modelo estandarizado financiero. Bueno, no se llama financiero, le he puesto así porque tiene en sus inputs pues muchas partidas y epígrafes que hay dentro del balance y dentro de la cuenta de resultados, ¿vale? Pero no se llama financiero. El modelo AMA, bueno, también lo veremos. Yo creo que sigue siendo muy importante y ya se ha estudiado bastante de él como para dejarlo. Con lo cual estaremos analizando distribuciones de frecuencia como una Poisson, como una binomial negativa, distribuciones de severidad que pudieran ser, por ejemplo, una distribución GIH, un alpha stable, también, por ejemplo, distribuciones de beta con 4 parámetros, o sea, beta generalizada. Veremos también el enfoque bayesiano, que es muy interesante también, con varios modelos muy interesantes para la estimación de la severidad, y simulación de Monte Carlo, Fast Fourier y Panger. Bueno, del lado del riesgo de tipo de interés para Banking Book, haremos simulaciones del yield curve. Estas simulaciones utilizaremos pues procesos estocásticos avanzados y también componentes principales para la reducción de la dimensionalidad. Estimaremos el valor económico, que como os decía es la diferencia del valor de los activos menos pasivos traídos a valor actual. Bueno, también hay que considerar ahora también dentro del valor económico que también estaría también la parte off balance sheet. Haremos también simulaciones del net interest income, y en el caso de riesgo contraparte, bueno, también haremos estimaciones que no son cosa fácil sobre la exposición potencial futura y el credit value adjustment. Haremos un ejercicio con el modelo de Basilea 4 básico y con el modelo estándar también de Basilea, y compararemos ahí buenos resultados. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Pueden ver este curso en el sitio www o www, como queráis decirle, fermarris.es y fermarris.com. Muchísimas gracias.